Juan Carlos Vircán es el Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. Dice que se lucha contra el bombardeo de armas, celulares, drogas. Yo no sé si también tirarán los chivos y la vaca y los becerros y las gallinas, los gallos, para que los privados de libertad que están dentro los aparen y los hagan propios. Esta es la de nunca acabar en República Dominicana. Usted vio el tema de la Victoria. 2 veces la han intervenido en menos de un mes y encuentran más cada día, porque en la primera oportunidad, cuando los 3 muertos y los 10 heridos encontraron armas, tanto de fuego como blanca, droga, entre otras cosas, pero ahora decidieron ellos hacer una revisión mucho más precisa, mucho más profunda y encontrarán mucho. Si van la próxima semana, van a encontrar, no importa que cambien lo que están ahí. ¿Quiénes son los que nombran? ¿Quiénes son los que se favorecen? Porque no solamente son los policías penitenciarios los que están dirigiendo ese recinto. Hay otros que se benefician de todo esto. Ahí se mueve mucho dinero. Y ojalá que uno vea resultados durante los próximos días con todas estas estafas que se presentan a través de las líneas telefónicas de estas bandas que operan en los recintos, porque usted puede estar seguro que de todo hay que sacarle a otros que siempre son los grandes beneficiados, igual que esos que manejan todo, que controlan todo, que tienen esas bandas y operan desde ahí, mandan a robar, mandan a asesinar, a quitarle la vida a personas, todo esto. Y miren lo que dice el procurador de la Corte de Apelación, de que la tiran por encima de las paredes. Unas paredes, como señala Edison, son bastante altas y yo entiendo que si lo hacen lanzándola manualmente, habrá que contratar a eso para peloteros, lanzadores en grandes ligas o en la pelota dominicana, porque es bastante alta la pared, el muro, la valla que separa a los que están dentro con los que están afuera. Pero es un tema que hay que considerarlo porque no es un secreto para nadie. Cada vez que intervengan uno de estos recintos, se van a encontrar con las armas. ¿Cómo entran? ¿Cómo llegan? Bueno, aquí por lo menos dice que es un caso muy particular, que la lanzan, la tiran, allí la introducen, allí instalan a la luz de todo y los ojos de todos, instalan un sistema de monitoreo único que muy pocas empresas pueden tenerla, con tantas cámaras, con elementos sofisticados que se utilizan hoy día. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo llegan? Uno espera que esas investigaciones se profundicen y que no quede eso con los llamados intelectuales, los técnicos que operan dentro del recinto, los que están afuera, los que se benefician de eso. Se habló de un joven de 22, de 32 años, qué sé yo, que era el ingeniero, el ideólogo, pero debe de estar en contubernio, debe de estar otras personas comprometidas con todo lo que ocurre en estos recintos penitenciarios. ¿Cómo que se llama el que dice eso? El que dice eso, que el bombardeo... Ese Vircán, Juan Carlos, el Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. A ese hay que mojarlo y darle una pela, porque... Señores, es que no pueden burlarse de la inteligencia de la gente. ¿Cuál es el sentido que yo vaya a Rafael a tirar un celular? ¿Tirarlo para qué? ¿Para jugar a la garata con puño? Porque es que tenemos que respetar a la gente, tenemos que respetar este país. Porque ¿cómo le saltan con una pendejada así? Por eso yo decía ahorita del tema de organizar lo que se va a decir. Porque aquí hay gente que creen que decir es decir. Y yo siempre he puesto aquí la teoría del payaso, que no es hacer mueca, porque la gente se ríe y se burla cuando usted sale con una payasada
Y eso, en vez de fortalecer algo, lo que hace es que lo debilita. Yo he invitado muchas veces a la gente a ver algo que se llama el elemento confianza, que es uno de los principales problemas en América Latina. La confianza en los estamentos públicos que tiene la gente. Y usted no le puede saltar a la gente que eso llega porque lo tiran. ¿Quién lo tira? Eso no son respuestas. Eso lo puede decir el hijo mío de 5 años, en una leyenda. Pero es una vergüenza que una autoridad diga una cosa como esa. Porque no es otra cosa que para justificarse. De decir, ¿cómo yo controlo si eso lo tiran o eso llega en un esteroide y cae del cielo? Sabiendo aquí todo el mundo lo que se hace en las cárceles y lo que sucede. Los chivos llegaron y la gallina y los perros por el aire. Un esteroide lo trajo desde Júpiter. O cómo se llama la estación satelital que hay, el que sé yo qué X. De un satélite se cayeron. Respeten a la gente, que ya no estamos en los tiempos donde en los periódicos se escribía cualquier cosa y la gente lo asumía como bueno y válido, porque lo dijo tal periódico, el más transparente, el que sé yo qué, ya eso no existe. Por lo primero, el 30 de mayo aquí terminó el miedo, de que la gente no se atrevía a hablar porque había miedo. Ya eso terminó. Y usted se va a encontrar con gente que le van a refutar eso a ese magistrado, que trata de justificar que las cosas se caen del cielo, que las cosas caen como maná del cielo. Porque el asunto no es buscarle correctivo, sino buscar excusa. Yo no tengo problema con eso, eso se cae del cielo, eso no es culpa mía. Eso no es culpa mía, eso se cae del cielo. Y de verdad, las instituciones han creado, ahora antes se le llamaba relacionadores públicos a quienes manejaban las comunicaciones de las empresas o de las instituciones. Relacionador público, el relacionador público fulano. Hoy se llama Dirección de Estrategia, de Comunicación Estratégica. Caramba, pero hay mucha gente que ese título le queda grande. Porque cuando salen con un disparate, como sale ese magistrado a hablar, uno se pregunta, ¿y es que no hay en esa institución un vocero que pueda dar una respuesta convincente y seria con relación a esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Así no se avanza. Publicidad y volvemos.
Ya estamos en el café de Diario 55. Hoy contamos con la presencia de Pablo Ferreiras, es el vocero nacional del Movimiento Popular Dominicano, conocido como MPD. MPD. Así es. Sí, muy buenos días. Figuras importantes han pasado por ahí en este partido, con este movimiento. El MPD prácticamente, un alto porcentaje de la juventud de los 70, 65 en adelante, 80, bien entrado, pasaron por la fila del partido. El MPD, hasta la llegada del PRD, era la principal fuerza, ¿o no? Sí. Porque como el PRM estaban sus principales líderes en el exilio, Ajá. Quien operaba en el país era el MPD. ¿Onelio era de ahí o era de Onelio sí, en el 79 que él sale. Pero Onelio es de los miembros históricos del MPD. Fue uno de los torturados en los gobiernos de Balaguer. Sí, y sobre todo el sacrificio, dedicó su vida completa, plenamente, a procurar emancipar a los sectores populares, las clases campesinas de este país. Onelio fue de los que le tocó matrimonio en plena guerra de abril, al igual que a mí Abel Hasbún. O sea que fue una juventud que respondió al mandato histórico del momento, dieron la cara, dieron el pecho, y una gran parte de ello pagó con su vida. Todo eso forma parte de la historia de martirio del MPD, de la historia de gloria y victoria del MPD, como aporte esencial a la construcción de la democracia inalcanzable todavía en nuestro país. Pablo, hay una frase que mucha gente utiliza, la cual yo no la creo que no. La gente te dice, República Dominicana, y la historia me dice que no. La República Dominicana es un país conservador, pero la historia me dice que no. Es un país conservador en su gran mayoría, porque lo que yo veo es por ejemplo, un país no puede ser conservador cuando un presidente anuncia un fideicomiso y tiene que retirarlo porque hay una sociedad que dice que no. Correcto. Entonces cuando me dicen, no, porque esto es una sociedad conservadora, yo digo, pero ¿a dónde que están? Correcto. Hay 5 vivos que son los dueños de toda la cosa que controlan, pero yo entiendo que no. Desde ese elemento, ¿es conservadora o qué pasa? Bueno, la sociedad, el pueblo dominicano, y tú bien señalaste desde la historia, en cada momento que lo estamos viendo, desde las invasiones de los delincuentes que en Inglaterra lo convirtieron en héroes, los Francine Day, que ocasionalmente entraban, azotaban todas estas islas del Caribe, y respondieron el anticipo, porque ese fue el anticipo del pueblo dominicano, respondió. Pero cuando tú ves a la República Dominicana en 1807, 1810, sacando del territorio nacional la presencia francesa, te habla de un país con un alto sentido libertario. El mismo gesto de 1821, de la independencia efímera, como le llaman, la actitud del pueblo dominicano en 1844 a estos muchachos, toda la constante histórica de este pueblo es una constante de lucha, y ya en esta época moderna, evidentemente, no solamente eso, aquí hay crímenes permanentes y constantes, muchos se han impedido que se cometan gracias a la voluntad solidaria del pueblo. Crímenes en la calle, crímenes abajo en la sociedad, crímenes arriba también, crímenes de cuello blanco, que el pueblo denuncia de manera constante, de manera permanente, a riesgo. Los desmanes que cometen los organismos policiales, AMET, ahora es DGCET, la propia policía, ademanes violatorios de los derechos humanos, la seguridad ciudadana,
han sido muchos de ellos, digamos, impedidos de que haya sangre, gracias a que 2 dominicanos, 3 dominicanos se arriesgan a publicar, a pasar a la red todas estas incidencias. Entonces nos hablan de un pueblo que no es conservador. Conservador pueden ser las sociedades europeas que dentro de un criterio de derecho ciudadano, delante de nosotros se puede morir una persona y ni siquiera miramos. Esas son sociedades hipócritas, esas son sociedades conservadoras, que alguien se pueda morir de hambre y nadie se solidariza porque yo tengo mi tarea. O sea, cada individuo europeo es un mundo único y exclusivo. Y no es el sentido humano de solidaridad que se pierde, Pablo, ahí. Correctamente, que felizmente nuestra idiosincrasia, el sincretismo cultural de que somos resultado, nos permite todavía tener un pueblo solidario, un pueblo que denuncia los atropellos, un pueblo que se opone a las injusticias. Esto es distinto, digamos, a la respuesta política que ha dado el pueblo en las escogencias de sus autoridades. Pero evidentemente el sector democrático, el sector progresista, hemos sido incapaces de plantear alternativas viables, entendibles, ¿no? Y que respondan. Ahí está el secreto y no en la teoría, la cual yo no me sumo ni comparto, de ese pueblo conservador. No, el pueblo dominicano La no culpa es conservador. entonces, ¿entiendes tú? La han tenido ustedes, que eres parte de eso. Sí, el hecho de que predominantemente, y ojo, que hay que evaluar con mucha criticidad, observa que los caudillos han sido derrotados en el marco de la participación electoral por alternativas que proponen en ese momento superar aquel modelo. Tenemos el caso del 78, tenemos el caso del 96. El 96 cerró un ciclo y el pueblo apostó una esperanza a un hombre joven que posteriormente devino en un gran defraudador de esas esperanzas. Pero la asunción en el 20 de este gobierno es el resultado de un país, de unos sectores populares, de una clase media, que se hastiaron de un esquema corrupto, un esquema negador de transparencia, negador de rendición de cuentas y sobre todo negador de una acción consona con las mejores aspiraciones del pueblo. Entonces, eso es una respuesta. Ahora, en el marco de ya lo que le interesa a nosotros, si queremos plantearnos la dicotomía entre derecha e izquierda, entiendo que los izquierdistas, el progresismo, no hemos sido lo suficientemente claros. Todos nos sentimos con la vocación de ser presidente de la República, todos queremos ser jefe. Tengo 5 personas a mi lado, pero soy jefe de ese proyecto político, al cual le pongo el nombre sonoro de partido. Entonces, en esa lógica se ha perdido un tiempo enorme, un tiempo apreciado, pero el pueblo dominicano, como totalidad social, está a la espera y procura una democracia de más calidad. Entonces, eso es una aspiración de un pueblo progresista. Eso es una aspiración de un pueblo Vamos liberal. a brindarte, Pablo, una taza del mejor café que se produce en este país, Café Santo Domingo. Muchas gracias, Lo mejor muchas gracias. de lo nuestro, Café Santo Domingo, y estas 3 variedades Gracias. de café: Perla Roja, Gran Sierra y Suardí. Tenemos que ir a la publicidad para continuar este importante conversatorio. Y estoy 100% de acuerdo con Pablo. No es que este país sea conservador, porque un país conservador no te llena la plaza de la bandera No, para claro decirle, que mire, no. hasta aquí llegó esto. Sí hay cosas que, como dice Pablo, le ha tocado, hemos tenido un liderazgo algo malo, Sí. algo malo en estos sectores que no ha sabido canalizar, que esa sí es la verdadera respuesta. Pero esto no es un pueblo conservador, porque ni siquiera el himno
nuestro himno nacional. No, es eso- un himno que llama a las luchas y a la defensa de Sí. muchísimas cosas. Es un Y canto hay de gente guerra. que entienden que porque en nuestro escudo está la Biblia, este es un país que supuestamente conservador. Escuchen el himno a lo que llama, de que ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. No debe ser un pueblo eso bajo ningún concepto conservador. Publicidad y volvemos. Pablo Ferreira, nuestro invitado de hoy. Gracias. Pablo Ferreiras está con nosotros, es el vocero nacional del Movimiento Popular Dominicano. Este es el café de Diario 55. Y cuando nos fuimos a publicidad y Edison exponía el tema de que no somos un pueblo conservador, de que no somos un pueblo conservador, entonces yo decía a Pablo, pero sí los gobiernos son conservadores. Es correcto. Esos son Que lo que hemos tenido, fascistas. la muestra que hemos tenido en parte de Latinoamérica. Sí. No, los gobiernos dominicanos son conservadores. Pudiera incluso darse el caso de que una fuerza liberal que ha trabajado en un proyecto liberal, posteriormente cuando llegan al poder, se convierten en fuerzas reaccionarias, en fuerzas conservadoras. Porque aquí hay un tinglado de intereses de la llamado poder fáctico, esos que no participan en elecciones, que están en todos los partidos y que son, en definitiva, los mayores gananciosos en tiempo de crisis y los mayores gananciosos en tiempo de bonanza. Eso nunca pierden. Entonces, ese poder fáctico, que es donde está la llamada oligarquía nacional, conservadora porque ha sido incapaz. La oligarquía que ha gobernado este país ha tenido casi 44.000 kilómetros cuadrados, 48.000 kilómetros cuadrados de riqueza única en el mundo, y lo que nos han dado como resultado, tras casi 200 años de independencia, es un país pobre, un país atrasado, un país con infraestructuras atrasadas, un país con relaciones políticas y de poder atrasadísimas, basada en la violencia. Entonces, esa oligarquía, que es la que no saca, es la que no recibe la crítica directamente, es la que no recibe el lodo de las malas administraciones políticas, esa oligarquía es el poder permanente. Entonces, los partidos políticos luchan
por adherirse el placer, la complacencia de ese sector. Es que esos son los que ponen los cuartos, Pablo. Y a ese sector que ponen el dinero es también a los que hay que transitarle favorablemente el poder. Por ejemplo, Es que es una inversión. En la República Dominicana los impuestos son regresivos. Tú tienes, por todo esto que estamos haciendo, tenemos que pagar impuestos directos. Claro. Pero las oligarquías nacionales tienen más de 39 leyes de exenciones fiscales favorables a su sector. Entonces, ese es el poder. El verdadero poder detrás del trono está ahí en esa oligarquía. El verdadero nudo que impide el tener un país feliz, porque una cosa es estar alegre y otra cosa es estar feliz. Sí. Un país feliz, un país seguro, un país en camino al desarrollo, son esos grupos oligárquicos que son un dogal puesto en el cuello incluso de las iniciativas gubernamentales. Pablo, Que es donde se refleja el crecimiento económico supuesto que tenemos, porque después la mayoría no se ve nada. Pero los datos que saca el Banco Central ahora mismo, ¿cuáles fueron los rubros que crecieron? ¿Son rubros parasitarios? Son las llamadas lumpenburguesía que crece. ¿Por qué? Desde el concepto del trabajo, ¿no? Desde el concepto del trabajo. Tú no me puedes decir a mí, por ejemplo, que el sector comunicaciones, altamente tecnificado, automatizado, sin empleo de personas, de seres humanos, ¿no? De modo que no son capaces de llevar a la sociedad en forma de empleo, ¿no? Así, el desarrollo que esa empresa presenta, pero es una empresa que crece a razón de un 28%. Entonces, agricultura crece con un 9%. Entonces, aquí hay una simetría. Comercio crece con un 9%. La producción industrial no llega al 12, al 13%. De modo que aquí hay una simetría. Entonces, aquí se estimula, y los que están ganando en esta realidad son sectores parasitarios de la producción. Pablo, en el aspecto ideológico, porque yo voy a tener problemas siempre, pues a la gente como yo le dicen cuadrado, Roque izquierda. Roque izquierda. Ayer yo invito a alguien para una actividad. Y le digo, mira, el domingo 20, vamos, y me dice, yo lo lamento. Yo no puedo coger para allá, pues tú sabes que yo estoy en el gobierno. Yo le digo, yo estoy en el gobierno también. Pues yo soy un demócrata. Y creo que debe haber convención abierta con voto secreto y universal. No, porque tú sabes que si me ven para allá, y eso como que me desplomó a mí, de que la gente por un trabajo tira su dignidad y su cosa. Yo le dije, bueno, pues si me ven... Sectarismo. Si me ven y salgo en una foto o salgo lo que sea, a mí no me importa. Sí. Mi dignidad está por encima de eso y mi principio. Sí. Ese tipo de cosas no nos hace daño de decir, no, para mí es más importante un trabajo que la democracia interna dentro de un partido que posteriormente se va a reflejar en la democracia de mi país. Sí, es evidente. Cónchale, ayer alguien me dijo eso y eso a mí como que se me desplumó el mundo. El clientelismo, ¿no? Que es consecuencia porque el clientelismo no es el origen del mal. El clientelismo es consecuencia de ¿qué? De una economía improductiva que genera pocos empleos de calidad, una economía que se caracteriza por salarios de miseria, deprimidos. ¿Qué se ha hecho? Así como la oligarquía tiene en el Estado el instrumento para enriquecerse, también los sectores medios de la sociedad ubicamos en el Estado la escalera para ascender socialmente. Lo único que en esta disputa la oligarquía es permanente en el poder. Y esta clase media se configuran en proyectos políticos. Bueno, en el caso del PRD tenía 20 años fuera del poder prácticamente.
se configuran en proyectos políticos para dar un palo. Entonces, fíjate, hasta qué miseria puede llegar un ser humano de decirte a ti que, puesto a establecer entre principios democráticos que son innegociables, a proteger supuestamente un salario que mucho sea de paso puede ser miserable en muchas circunstancias. Entonces, esa es una estructura, pero yo digo, ese no es la causa, ese es el efecto de un estado de cosas atrasado que vivimos en la República Dominicana. Es un hecho, nosotros tenemos que propender, tenemos que postular por el perfeccionamiento democrático. Las decisiones colectivas tienen que tomarse con el concurso de todos, ¿no? Y eso debe empezar, Pablo, desde los partidos, porque mire, el PRD se disolvió porque no había democracia. Sí, un secuestro de el PLD tiene su bobo, como dicen los muchachos ahora, sí, porque apareció un hombre que dijo, este colmado es mío y aquí va a ser candidato el que yo quiera. Sí. Y por ahí viene otro bobo si no hay convención. Sí. No, la falta de democracia los dominicanos tenemos que luchar permanentemente por una democracia tardía, que aquí a Trujillo lo decapitaron en el 61 y ya estamos 50 y tantos años después, casi 60 años 60 después. años. 60 años después de la desaparición de Trujillo. Y la democracia en República Dominicana se resume a un voto en cuestión de 2 minutos. En ese momento, los que aspiran, que tenían una radiografía de la problemática nacional y junto con ello un decálogo de las soluciones que iban a aplicarle a esa problemática, ya en ese momento ya todo se olvida. En ese momento desaparece. Tanto por los que pierden, porque jamás vuelven a hablar hasta que no sean 3 meses antes de las próximas elecciones, como por el que gana, que se constituye en una fuerza conservadora en la conducción del Estado. Pablo, ¿qué vamos a hacer? Porque hay muchas injusticias en este país, de cosas que no funcionan. Sí. Y uno lamenta mucho tener que estar resaltando eso porque uno vive. Por ejemplo, yo tuve un amigo que tuvo un accidente de tránsito. Saliendo del trabajo, un carro lo chocó. Casi una semana para que un seguro apruebe con la cara rota y con un pie. ¿Qué hacer con eso? Entonces uno no ve como esa luz en el camino de que se suelte un loco aquí y digan, mire, es imposible, en toda parte del mundo las AFP no se ganan más de un 10, aquí no se pueden ganar un 40. En este país están formándose, existe la coalición por la salud digna y eso hay que trabajarlo y hay que profundizarlo. La salud no puede ser negocio, la salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser, como establece la propia Constitución, un derecho de las personas. Mira, escuchaba yo cuando venía en el camino un comentario de que las personas que post operación en el área aquí de renal, Sí. de trasplante, tienen que someterse a un tratamiento que cuesta 140,000 pesos mensuales, Altos costos. de altos costos. No puede ser posible. No puede ser posible. En la República, y lo más grave de todo esto es que la clase media aceptemos que las operaciones son caras, que las intervenciones médicas deben ser caras, que hay que revisarlo todo. Ese problema de la seguridad social, la 8701, tiene que ser sometida a una revisión, a una modificación, pero con la participación de la sociedad dominicana. E incluso ese Consejo Económico y Social es un marco muy estrecho, porque además inclusive está blindado para favorecer a un sector. En este caso eso no representa nada, porque de social eso no tiene nada. Entonces, el debate es en la sociedad, en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que nosotros que estamos aportando a un seguro, que pagamos seguro, tengamos una cuota de 8,000 pesos al año
para medicamentos. Pero ¿en qué parte del mundo, aquí, por ejemplo, en qué parte en este país, con 8,000 pesos al año, digamos a la semana, un enfermo va a sobrevivir con medicamentos? Y de laboratorios específicos, que es lo otro. Correctamente, sí. Cuando tú tienes una relación de precio de los medicamentos en este país, tú puedes, hay medicamentos, yo conozco dos casos de personas de próstata que consumen mensualmente en pastilla $500,000. $500,000, gracias a qué, a la familia, gracias a los dominicanos que están en el exterior. Pero ¿quién sobrevive en ese escenario? No, es difícil. Entonces, eso es irracional. Pablo, el Estado, y por eso siempre voy a tener problemas por el tema ideológico. El Estado en el Consejo tiene voz pero no tiene voto. Usted va a una farmacia con una receta del sector público y pasa su tarjeta y le dicen, los seguros no cubren Ese ingrediente. No, recetas del sector público. Correcto. ¿Usted está oyendo? Si un médico en el sector público le da una cosa y usted va con su tarjeta, le dicen que no le pueden cubrir eso. Aquí hay que convertir al SENASA, el seguro del sistema, hay que convertirlo en prácticamente el único seguro. Y volcar ahí, y volcar en ese NASA toda la capacidad que tiene en materia impositiva el Estado Dominicano para que sea esa herramienta la que pueda darle cobertura al tema de la salud. Y sí se puede, porque en Estados Unidos, en España, que son sistemas que funcionan, lo maneja el Estado. Ahora, busquen el historial, los bancos se rifan. Claro. El superintendente, la primera superintendente, doña Persia Álvarez, búsquenle el ADN de dónde viene, de un banco, y el otro, ¿quién era? Del otro banco, y después le toca al otro banco, y después le toca al otro banco. En este momento, creo que es el primer director de la Seguridad Social que no es representante de un banco, que es el actual, que llegó ahí por una coyuntura, pero el resto de los 20 años que tenemos con Seguridad Social, todos han sido gente que lo mandan los bancos. Y que fueron a pelear ahí los intereses abiertamente. De los bancos. Pablo, vamos a ir a publicidad, volvemos. Pablo Ferreira, después de la pausa.
Pablo Ferreiras está con nosotros, ya entramos a la parte final de este conversatorio, de este café de Diario 55, vocero nacional del Movimiento Popular Dominicano. Lo que estamos viendo en Latinoamérica, Pablo, y cuando tenemos una República Dominicana de un sistema de partidos donde lo que vemos son siglas, no hay liberación, no hay revolución ninguna, ¿qué tú entiendes ocurrirá? Porque es la oligarquía, como tú señalas, son los grandes intereses los que nos gobiernan. La República Dominicana y el MPD ha estado constante en esa propuesta. Este país se salva en la medida en que los dominicanos y las dominicanas podamos construir un espacio de convergencia, Por eso siempre me he estado hablando de las alianzas. Un espacio de convergencia donde los sectores podamos reencontrarnos y plantearnos entonces la solución a los grandes problemas nacionales al margen de esos grupos oligárquicos. Eso es innegociable, porque es que esos grupos oligárquicos han tenido una constante histórica contraria al interés nacional. Ahora, la sociedad dominicana tiene que responderle a este fenómeno. De ahí, por ejemplo, en estos momentos se acaba de constituir un proyecto social, un proyecto político, movimiento de amplia alianza social, que procura plantearse la unidad de distintos sectores. Aquí la solución necesariamente no es de extrema izquierda, no hay una solución en el marco del socialismo, aquí no están dadas las condiciones para ello, pero aquí sí hay un proceso de que podamos avanzar en la construcción de un gobierno democrático, de amplia base social, que responda, digamos, a un programa de desarrollo nacional. ¿Cómo es posible que nosotros nos hemos endeudado, estamos cerca de los 80.000 millones de dólares ya, así, la deuda, y todavía nosotros seguimos dependiendo del mercado internacional en materia de medicamentos? Por ejemplo, ¿qué producimos nosotros aquí? Morenita, ¿cómo fue que dijo Hipólito? Tenemos morenita y blanquita. Aquí hay que repensar ese fenómeno. Ese fenómeno hay que repensarlo. O sea, nosotros tenemos una dependencia, Pablo, pero somos adictos al producto importado. Y trayendo algo de actualidad, nosotros hicimos un acuerdo con Venezuela de cambiar petróleo por habichuela y pudimos cumplir. Lo que ahí creo que se debe corregir. El Petrocaribe no fue un programa hecho, como dice Alburquerque, para beneficiar a los gobiernos, fue para beneficiar a los pueblos. Petrocaribe, el 50%, cuando el precio del petróleo subiera por encima de los $100, el 50% era un crédito. Pero el otro 50% que tenía que pagar no era en liquidez, era con especie. Sí. Era con especie. Y los gobiernos dominicanos, sobre todo con las caraotas, las habichuelas que consumen mucho los venezolanos. Habichuelas negras, ellos le dicen caraotas. Los gobiernos dominicanos lo que hicieron fue irse para Canadá a comprarla. A China. Y engañar, que fue el propio Hugo Chávez que le dijo, espérese, no, eso no fue lo que acordamos. Entonces los pobres sanjuaneros, que todos los años están con el grito al cielo, porque todos los años tienen dificultad para ellos poder poner su siembra o para que su siembra sea comprada, eso no participaron. Entonces, decir aquí esa realidad, no, ese fue un proyecto de integración latinoamericana, concepto muy desprendido de generosidad, el proyecto era bueno, pero se encontraron con pillos como Leonel Fernández, porque eso era para construir casas, fondos de muchísimas cosas, de mejorar. Se tenían ahí una deuda sin compromiso con nadie,
porque ese 50% que no Pero pagaban, oigan el relajo lo de esto. convertían en Tenemos un crédito. Petrocaribe. Nosotros le compramos muy poca gasolina A Venezuela nada. A Venezuela, la gasolina que viene aquí. Después hicimos un esquema con la refinería. Sí. Dije, para refinar. Nunca refinamos nada. Porque es que aquí hay unos intereses demasiado fuertes que hay que tener. Y debe surgir un gobierno que llegue sin compromiso, que le diga, Pablo, estas son las condiciones ahora. Aquí Mira, se va a trabajar para la gente. No, coge tu capital y te mira, va. los haitianos son los que mejor me venden el combustible, pues se lo voy a comprar a los haitianos. Sí. Por encima de todos los intereses, de todas las trabas, lo voy a comprar a ellos, porque yo necesito resolver. Y sobre la base de que como no produzco combustible, no puedo inventar. Fran dijo algo ayer. Nos toman como parámetro para ponerle precio a la gasolina con una gasolina buena. Y nos venden la peor gasolina del mundo, que eso tiene azufre. Eso es un absurdo. Y daña los vehículos eso que usted no es se un absurdo imagina. lo que han hecho. Sí, sí. Porque comparar el costo del combustible en República Dominicana con Alemania, Hong con Kong. Italia, con Hong Kong, es un absurdo. Déjense ayudar. Si no saben de comunicación gubernamental, de comunicación estratégica. Salario del cielo a la tierra. Pero No, caramba. Pablo, un mensaje cortitico que nos vamos. Pero de verdad no se ha sabido, y lo decía esta mañana, no se ha sabido defender, porque es que la sociedad cambió. No es verdad que esto es una sociedad conservadora. Vaya a las redes sociales. Pero hasta con Jamaica son 34,000 y pico de pesos el salario allí. Correctamente. No, pero nosotros estamos por debajo de la media latinoamericana en cuanto al ingreso de los trabajadores. Sí, México y República Dominicana son los que tienen los peores salarios. Correctamente, porque en México, República Dominicana y Brasil son los 3 campeones de la desigualdad en América Latina. El continente más rico, pero el más desigual. El más desigual. Pablo, Bueno, la exhortación es que, sobre todo al sector progresista, entendemos que hay que trabajar para construir una gran alianza política, estratégica, no solo con hay algún compañero que habla que dice que son 87 siglas que hay de izquierda, hay más siglas que militantes, muy probablemente. Sí. No solo entre nosotros, con nosotros y sobre todo con la sociedad, con los distintos sectores, los evangélicos, los cristianos, el empresario alto, que hay empresarios honestos. Una cosa es la oligarquía y otra cosa son los empresarios altos. El sector mediano del empresariado y los sectores clase media y populares de la República Dominicana, porque es necesario salirle al frente a esta realidad en que estamos viviendo. Aquí podemos nosotros avanzar, los dominicanos y las dominicanas, si somos capaces de unificarnos en una propuesta hija del debate transparente, del debate horizontal y honesto entre todos nosotros, desprendido de las pretensiones cesáreas que tenemos todos, que nos creemos lo más terminado, lo mejor que hay, sino sobre la base de procurar ver cómo le damos a este país la posibilidad de avanzar, porque lo que estamos padeciendo, la ruta que llevamos, va mala. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Correctamente. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Estas cosas que parecen simples, pero que son importantes, porque nosotros tenemos esto que se llama Constitución, que habla de un Estado social, democrático y de derecho que solo existe aquí, pero que aparecen personas que lo vamos a defender hasta el último momento. Hay que defender. Feliz resto del día, Fran Rodríguez y un servidor agradecidos del cariño, del seguimiento, de la teleaudiencia, que donde quiera que uno llega y escuchan la voz de uno, reconocen. Así que gracias del alma por siempre estar con nosotros. Pablo, gracias a usted. Nos vemos mañana. Feliz resto del día.